Hola, ¿cómo están? De vuelta aquí en Videoteca con este tema, que es bastante interesante, que habla acerca del reino griego. ¿Cómo? ¿No? ¿No que no es así? ¿Y entonces cómo es? Tache. Mm, ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cuál es lo correcto? ¿Reino greco-macedonio? Vamos a ver, investigar qué es lo mejor. ¿Cuál es lo correcto? Porque según aquí pues dicen que no, pero vamos a investigar. Bien, de acuerdo con esto vamos a ver en la profecía que describe Daniel que la estatua imaginaria en la que se representan los cuatro reinos universales y es de forma descendente es como sigue. Entonces acordarás que hay una fracción, que es la fracción tercera, considerando que ya hemos tratado la 1 y la 2. Y en este repaso dice que en el reino, no reino, sino la porción, vamos a ponerla, es la fracción número 3 de toda la estatua, y se refiere a su vientre y sus muslos de metal. Ahí está efectivamente, su vientre y sus muslos de metal. Vienen lo que son las piernas, exactamente, y es el vientre y muslos. Y ahí precisamente lo que se representa con la parte de bronce de la estatua, de acuerdo con la visión que vio Nabucodonosor, que se la describió Daniel el profeta. Y de acuerdo con esto, se sugiere que lo más conveniente sea reino greco-macedonio. Vamos a desglosar este tema, y es de acuerdo a Daniel 2.32, así como 2.39. Entonces, de acuerdo con esto, bueno, para que no quede mutilada nuestra imagen, ya vimos las dos primeras fracciones que se referían a Babilonia y a Media Persia. La actual Macedonia del Norte, como lo expresa aquí, no es lo que corresponde. Y es como México, ¿no? México no es lo que antiguamente fue, que abarcaba desde Estados Unidos hasta Panamá, por ejemplo. Es lo mismo que pasó con Macedonia del Norte, que no se corresponde con la antigua Macedonia de Alejandro Magno, pues el territorio actual del país no forma parte de aquel reino. Tanto Alejandro Magno como su padre Filipo y el gran filósofo Aristóteles nacieron y vivieron en territorio griego. La Macedonia histórica, uno de los tantos reinos que conformaban Grecia. Es interesante este tema debido a que pues vamos a remarcar algunas cosas. Dice, fue uno de los tantos reinos que conformaban Macedonia. Vamos a ver, aquí hay algo muy interesante. Perdón, ahora sí repetimos esta parte. La actual Macedonia del Norte no es equivalente a lo que fue la Macedonia donde gobernó Alejandro Magno. Y es algo natural en todos los países, así pasó como aquí en México, que el actual territorio de México no es como se ve actualmente, sino era una extensión gigantesca, ¿no? La de México desde Estados Unidos hasta Panamá. Y dice aquí, tanto Alejandro Magno como su padre, Filipo, y el gran filósofo Aristóteles nacieron y vivieron en territorio griego. La Macedonia histórica, uno de los tantos reinos que conformaban Grecia. Importantemente vamos a ver esto, cómo se le nombra. Y dice, uno de los tantos reinos que conformaban Grecia. Grecia por sí sola nunca fue reino, sino que tuvo que haberse conjuntado con varios pueblos para configurar ese gran imperio. Entonces vamos a ver aquí que hay unos grupos étnicos que conformaron a Grecia y destacan, por supuesto, dice, hacia el año 1800 antes de la era común, llegaron al territorio de Grecia distintas oleadas de grupos indoeuropeos, como cuáles,
como los aqueos, los eolios, los jonios, los dorios, y estos conformaban lo que les llamaron las polis. ¿Qué eran las polis? Pues ciudades que podían tener gobierno, tenían autonomía, tenían toda una organización, y por eso desde aquel entonces se les llaman las polis, y todos estos son denominados helenos. Esos pueblos que estamos mencionando, los aqueos, dice, en el periodo histórico, los aqueos fueron los habitantes de Acaya, una región de la zona septentrional del Peloponeso. Las ciudades estado de esta región formaron una confederación conocida como Liga Aquea, que fue muy influyente durante los siglos tercero y segundo antes de la era común. Una imagen más o menos de aquel grupo, muy interesante, los aqueos, cómo conformaron ciudades, como ya lo repetimos, bien estructuradas, bien organizadas, y que con el tiempo fueron uniéndose para dar lugar a un importante y muy sobresaliente reino, ¿no? Entonces seguimos con los eolios como de viento más o menos. Los eolios fueron una de las antiguas tribus griegas. La tradición los consideraba como descendientes de Eolo, hijo de Helén. Originalmente habitaron Tesalia. Por otra parte, también se consideraban que los beocios tenían estirpe eolia. Pues bien, esto es una imagen de los eolios, y vamos a ver aquí. En Asia Menor se establecieron en la región llamada Eólida, cuyos límites defendieron según diversos autores, pero que según Estrabón llegó a comprender desde el río Hermo hasta la costa a la altura de la ciudad de Cícico. Asimismo, las islas de Lesbos y Tenedoset van habitadas por eolios. Entonces, hay que configurar que ellos, si bien es cierto, habitaban partes continentales, también en su mayoría habitaban islas, que enseguida vamos a verlo. Luego siguen los jonios, y estos jonios, según lo que nos menciona la literatura, es el nombre con el que se conocía en tiempos de la antigua Grecia a la costa centro-occidental de Anatolia, llamada actualmente Grecia Asiática, y que incluía además las islas adyacentes. Es interesante porque se trata de un país que se configuró con la unión de pobladores que fueron habitando, como lo dice aquí, la península de Anatolia, muchas islas que están ahí pegaditas a la costa, luego la parte helena continental, frente precisamente queda en medio de Anatolia y la península de Italia, precisamente lo que consideramos como Grecia, exactamente aquí como lo vemos, y toda la parte rosita, toda la parte rosita desde aquí, desde Anatolia, pues fueron islas que formaron parte del pueblo griego, ¿sí? Y no solamente fueron estos, sino que, como lo mencionamos, están los aqueos, los dorios, los eolios, todos ellos fueron los que fueron uniéndose para dar lugar a un pueblo muy poderoso, como lo vamos a mencionar, y que fue liderado precisamente por Alejandro Magno. Pues bien, los dorios era una de las 4 tribus griegas antiguas. Las otras 3 eran las de los aqueos, y las de los jonios, y la de los eolios, que ya lo mencionamos. Los dorios se distinguían por su idioma, por su sociedad y por su tradición histórica. Los relatos tradicionales colocan su lugar en el origen de las regiones del norte de la Grecia antigua, desde donde por algunas circunstancias desconocidas los condujeron hacia el sur de la región del Peloponeso, a ciertas islas de la parte del
del sur del mar Egeo y de la costa sur de Asia Menor. Pues bien, estos pueblos, pues una característica es que eran guerreros y que por encontrarse precisamente en esas partes continentales e islas, pues fueron poco a poco dominando el mar, dominando con sus navegaciones, que fueron diseñadas poco a poco, las fueron perfeccionando y fueron dominando, fueron creando un gran ejército para poder dominar toda esa región. Se establecieron en diferentes regiones e interactuaron con la avanzada cultura cretense. Su origen era continental, no estaban familiarizados con las actividades marítimas y conocían el manejo de metales como el cobre y el hierro. Entonces, hasta aquí hemos visto los 4 pueblos que se fueron uniendo, que fueron configurando este pueblo importante, que ya vimos que eran los aqueos, los dorios, los eolios, y ellos fueron a la postre uniéndose, logrando una unión mayor todavía y más importante, que la titulamos en esta lámina como la Gran Incorporación. Esa Gran Incorporación, pues nos referimos precisamente a Macedonia, y este pueblo macedonio, pues ¿qué tan importantes? Pues simplemente Filipo II, Alejandro Magno, no fueron realmente griegos, sino fueron macedonios. Por eso dice aquí: tras la pérdida de la segunda invasión persa de Grecia hacia el año 479 antes de la era común, los persas finalmente pues se retiraron de sus territorios europeos, incluyendo lo que hoy es Macedonia del Norte. Filipo II de Macedonia absorbió las regiones de la Alta Macedonia, que es Lynkestis y Pelagonia, y la parte de la Paeonia de Eureotbus, no sé si lo pronuncié bien, y es el reino macedonio del 356 antes de la era común. El hijo de Filipo, que es Alejandro Magno, conquistó el resto de la región, incorporándola a su imperio, llegando al norte hasta Escupí, si bien la ciudad y los alrededores siguieron siendo parte de Dardania. Entonces aquí ya se está mencionando un pueblo que es Dardania y que van a ser los enemigos constantes de esta unión de pueblos helenos junto con los macedonios. Entonces aquí tenemos este mapita, donde hacia la parte oeste pues está la península de Italia, hacia la parte este la península, se ve poquito aquí la de Anatolia y Grecia, pero vamos a ver que ahí en esta parte sur vamos a ver el Peloponeso, en la parte norte lo que se configura como Grecia, y ahí precisamente estaban todos esos pueblos junto con las islas que están ahí en Anatolia, que fueron dando lugar al pueblo griego. Ellos pues definitivamente toman mayor fuerza cuando se van a unir precisamente a esta parte que es la parte norte, donde está Macedonia, y de donde precisamente pues va a provenir ese gran líder que fue Filipo II, que fue Alejandro Magno, que con gran entendimiento pues fue educado ahora sí que a los pies de Aristóteles, pues le va a enseñar todo esa habilidad que él adquirió para poder ser un gran líder. Entonces pero como ya dijimos, no todo era unidad, pues existía Dardania, que ya lo mencionamos en las láminas hace unas 3-4 láminas, y Dardania fue un antiguo país que abarcaba lo que es el sur de Serbia, incluido Kosovo, bueno, por el nombre actual, ¿no? El norte de Macedonia del Norte, incluida su capital Skopje, y el nordeste de Albania. Lleva su nombre por el pueblo que habitaba la región de los
dárdanos, una antigua tribu indoeuropea. Pero, ¿qué relación hay con ellos, con Grecia y con Macedonia? Que los dardanos fueron una tribu indoeuropea de los Balcanes, mezcla de tracios al este y ilirios al oeste, que se destacó por haber sido una frecuente amenaza para los griegos y sobre todo para los macedonios del reino de Macedonia. Sus principales ciudades fueron Naissus, Nis, Terranda, Vicinus, Skopje y Damastioni, su capital. Pues bien, para entrar más en materia, vamos a ver entonces que estos pueblos que ya, como ya lo mencionamos, logran su mayor hazaña cuando se unen precisamente con los macedonios, y por eso mencionamos aquí Dardania. ¿Dónde queda Dardania? ¿La ubicas? Mira, vamos a ver aquí Dardania, ¿dónde está? Vamos a tener que alejarlo tantito más para que... Ahí está Dardania, ¿sí? Precisamente ahí y fíjate que según las narraciones dicen que era un pueblo no muy numeroso, pero cómo le hacían la vida de cuadritos a los griegos. Ahí está Dardania, ¿sí? Muy bien. El uso de la bandera está muy extendido incluso a nivel oficial. Lo que encontramos es que hay una bandera que utilizan precisamente los griegos, pero que a la vez también la usan en Macedonia. Pero resulta que ha habido constantes conflictos ahí, porque pues por los símbolos que componen a la bandera de cada país, hoy en día separados, no trabajan en unidad, y pues quieren tomar símbolos que tuvieron en un tiempo, no, pero que esto es mío, no, que ahora es tuyo, no, y hay dificultades, ¿no? Entonces dice, el uso de la estrella arqueada está muy extendido y es un símbolo oficial del Estado de Grecia. Sin embargo, vamos a ver aquí, el país tiene derechos de autor sobre el uso del sol de Vergina en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero al igual que la bandera, se usa sin personalidad jurídica como emblema oficial de la región. Y fíjate lo que comenta aquí. Macedonia famosa es una marcha militar del ejército griego, pero es considerado como el himno regional de Macedonia. Pues sí, como todo el tiempo, no todo el tiempo, sino cuando se unieron, fueron una gran potencia dominadora de toda esa región, pues tuvieron mucha identidad, a tal grado que comparten símbolos, comparten el mismo himno, como lo menciona aquí. Entonces es interesante cómo pasa el tiempo, cómo van cambiando los modos, los costumbres y la cultura va forjándose de un modo diferente para cada región. Y pues esta es precisamente la intención de este tema, el dar a conocer que precisamente cuando nosotros manejamos a través de la profecía de Daniel, que es el reino de Grecia, pues no es así, porque entonces hay una parte que ya no se considera y que es la más importante, que es que precisamente este gran líder que fue Alejandro Magno, pues no formó parte, no era griego realmente, sino era macedonio. Tenemos aquí el territorio de Grecia en tiempos de Alejandro Magno, por ejemplo, que fue cuando logró mayor esplendor, mayor dominio, y no solamente ahí, porque te acordarás que dominó toda el Asia Menor y llegó hasta la India, ¿no? Donde se presume que murió por una fiebre que seguramente fue, dicen algunos que fue gripa, algunos dicen que fue por piquete de mosco, y pues fue lo que ocurrió, que trajo como consecuencias posteriores que después las vamos a tratar. Y aquí vemos diferentes representaciones de todas esas zonas, cómo se ha ido moviendo el mapa. Grecia
Macedonia primordialmente, para destacarlo. Fíjate, de acuerdo al mapa original que citamos, ahí está la República Macedonia, pero actualmente ocupa la parte sur de Bulgaria, así como está en este otro mapa. Y eso es un mapa que pues está representando más o menos actualmente lo que es Grecia, pero por diferentes cuestiones Macedonia pues es un país ya separado de Grecia, y así trabajan hasta el día de hoy. Muy bien, debe tratarse entonces este tema como reino greco-macedonio, claro que sí. Por consiguiente, es muy importante no hacer un lado Macedonia, porque es el máximo esplendor de este reino fue cuando fueron capitaneados por Alejandro Magno, y cualquier literatura nunca te va a decir que fue Alejandro griego, sino fue Alejandro Magno macedonio. Muy bien, esperamos contar con tu apoyo, con tu pulgar arriba y con tu suscripción. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.